Bueno, estamos a segundos de las 9 de la mañana con 9 grados de temperatura y volvemos a exteriores, volvemos con María José Pino. Majo, te vemos, te escuchamos. Estamos ahora con el diputado Óscar Andrade, ex sindicalista además, que ocupa ahora, un cargo, también se puede decir, en la Diputación por el Frente Amplio. Andrade, reunión con el rector de la universidad por el tema educación, por el tema presupuesto en general. ¿Y cómo analiza usted como ex sindicalista y actual diputado Frente Amplista la realidad en la educación del país? Bueno, primero que yo creo que en la mesa están sentados dos actores que han sido principales para resolver el tema educativo. Por un lado están las representaciones de los trabajadores de la educación, de docentes y maestros, en el conflicto activamente participando organizaciones estudiantiles, y del otro lado de la mesa está sentada la fuerza política que ha generado el mayor esfuerzo de inversión educativa en la historia, y está en un marco de discusión donde además incrementa el presupuesto educativo en la historia. Si uno ubica el debate con perspectiva, por ejemplo, en el año 90 se invertía un 2,6% del presupuesto para la educación, y en el año 95, al fin de ese periodo, pasó a invertirse un 1,9%. Y por encima del 2% del PIB es lo que recibimos como porcentaje del presupuesto educativo, además de un Producto Interno muy deteriorado. Recién en los últimos años se ha logrado alcanzar un presupuesto que más o menos tiene proporción con lo que se invierte en América Latina, y en este periodo hay un compromiso muy importante de alcanzar un nivel histórico, que es lo que en promedio invierten los países con más desarrollo del tema educativo, del 6% del producto. Entonces, cuando están sentados en la mesa esos dos actores, lo que creo que hay que profundizar es el diálogo para llegar a un acuerdo sensato, que seguramente va a incorporar un nuevo esfuerzo histórico en materia de inversión educativa, y seguramente ese esfuerzo de inversión no va a alcanzar para atender las demandas. Yo creo que las demandas son justas, nadie puede discutir que precisamos mayor infraestructura, mayor nivel de inversión en investigación, que hay miles y miles de estudiantes que para poder estudiar requieren becas, y seguramente no alcancemos a todos, o a los que alcancemos no los alcancemos con becas suficientes, pero creo que también sería sensato reconocer que estamos en este proceso, que es el de incremento de la inversión en la educación a niveles históricos, ¿no? Con respecto a las estrategias de uno y de otro lado, ¿cómo las analiza usted, teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿verdad? Paros que se mantienen hasta hoy luego de un levantamiento de esencialidad y la aplicación por parte del gobierno de un decreto de esencialidad. Bueno, yo creo que el decreto fue un profundo error en términos políticos, porque había gremios que aún no se habían pronunciado sobre el acuerdo. El caso de la Federación Uruguaya de Magisterios 1, muy importante, y terminó entorpeciendo la negociación. Fue un error en términos políticos, porque además no tiene que ver con la tradición en cómo las fuerzas populares resolvemos un conflicto. En términos jurídicos, extremadamente endeble. El Comité de Libertades Sindicales de la Organización Internacional de Trabajo, Uruguay tiene suscrito ahí los 8 convenios principales, es claro en sus sentencias en términos de que la educación no puede ser decretada esencial, y en términos tácticos entorpeció. Y yo creo, esperaremos el día de hoy, que no sería sensato en términos sindicales que si hay una mayoría en el gremio que acepta el acuerdo, haya departamentos que continúen el conflicto. O sea, yo no me imaginaría nunca, estando en el gremio de la construcción, que 18 departamentos levanten una medida y un departamento continúe solo en un conflicto por un conflicto nacional. Pero está claro que hoy es un día de instancias de deliberación acerca del preacuerdo, y que también uno espera que el resultado del conflicto no sea que los gremios se quiebren o terminen fracturados en su unidad, porque si no, toda esta movilización en torno a una demanda justa como la demanda educativa puede tener como resultado que una herramienta central, que son los sindicatos para defender los intereses de los trabajadores, termine deteriorado. Y bueno, es obvio que en la táctica ha habido divergencias. Es muy difícil de explicar que hoy 18 departamentos secundaria trabaje y uno no. O sea, creo que ahí también va a haber que en su momento, con cabeza fría, y es una tarea que sobre todo de los docentes de este país, cómo logran un mayor nivel de coordinación de las acciones y de unidad de las acciones que ayude a que lo que se debata no sea la metodología, sino que lo que se debata sea la demanda.
Respecto a la situación de Castillo, un compañero, bueno, de muchos años, ¿cómo la analiza teniendo en cuenta la situación en la que estuvo? Amenazó con renunciar, finalmente se levantó el decreto. Bueno, yo creo que hace unos meses que Juan está en la dirección del trabajo. Sería bueno que se consultara a todos los sindicatos de cuál ha sido el papel de Juan. Yo sé que a nosotros nos tocó atender el conflicto de regasificadora, que fue muy complejo, y el papel del Ministerio de Trabajo fue muy activo. Y para resolver el lío de Antel Arena, que terminó acordándose la semana pasada con un complemento de subsidio del seguro de desempleo, fue muy activo. Y para resolver algunos problemas en el sector de extractiva también. Ahora, en general, también tiene un problema la dirección de trabajo. Cuando resolvés los conflictos no es noticia. En realidad la noticia es más noticia cuando no resolvés el conflicto. Ahora, es muy simplista pensar que la no resolución de los conflictos es problema del que está instalando el ámbito de negociación, porque hay otras fuerzas que juegan. Por otro lado, nosotros respaldamos plenamente la posición de Juan. Para él era muy complejo, porque comparte la opinión que tenemos acerca del decreto, mantenerse en el ministerio si empezaban a haber sanciones. Básicamente 5 días después del decreto estaba establecida la posibilidad de sanciones. Y yo creo que tiene que ver que por más diferencias que tengamos con una táctica sindical, nosotros no definimos de esta forma conflictos, y creo que en eso hicimos oír una opinión que lo que pedimos también es que sea respetada. No tiene por qué ser única, pero respetada. La forma de dirimir un conflicto no puede ser amedrentando y con sanciones, más con una tan endeble base jurídica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, eran entonces las palabras del diputado del Frente Amplio, Óscar Andrade, que ahora va a tener una reunión con el rector de la universidad también por el tema educativo. Una opinión importante, valiosa, teniendo en cuenta que él fue justamente representante sindical y hoy se ubica del lado del gobierno como diputado nacional.